Vamos ahora con información internacional y específicamente nos vamos a referir a un sacerdote que recientemente fue expulsado por el gobierno de Nicaragua. Ahí tiene usted las imágenes. Este hombre, identificado como Enrique Herrera, es el presidente de la Conferencia Episcopal, tiene 75 años y se supone que fue trasladado a nuestro país después de que criticara al gobierno de Daniel Ortega el pasado domingo. La crítica ocurrió justamente durante una homilía que fue interrumpida por música proveniente de un evento oficialista. El líder religioso expresó su malestar ante el ruido que, según él, dificultaba a los fieles escuchar la misa y afectaba el desarrollo de la celebración religiosa. Esta medida contra el líder religioso se suma a otras acciones del gobierno de Daniel Ortega, que ha optado por una postura de confrontación ante la Iglesia Católica. Vamos a hablar en este momento acerca de quién es el obispo. Importante que usted conozca estos detalles, ya que Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, nacido el 21 de diciembre de 1948 en Managua, Nicaragua, es un obispo católico perteneciente a la Orden Franciscana. Actualmente se desempeña como obispo de la diócesis de Jinotega y desde noviembre de 2021 preside la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Realizó sus estudios de filosofía en el Instituto Filosófico Salesiano, adscrito a la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, y completó su formación teológica en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Fátima de Managua. Fue ordenado sacerdote el 10 de enero de 1982 y consagrado obispo el 24 de junio de 2005. A continuación vamos a escuchar también la postura de la Iglesia Católica en Guatemala. Los detalles con David López. Y en efecto tenemos información importante que compartir con ustedes respecto al seguimiento que le hemos dado al destierro que se ha dado a Monseñor Carlos Enrique Herrera. Él es obispo de Jinotega en Nicaragua y que en las últimas horas se ha dado a conocer que ha sido desterrado hacia Guatemala. Es la iglesia o el gobierno de Guatemala quien tienen que acoger al obispo luego de haber sido expulsado de Nicaragua. Para eso me acompaña el padre Luis Sandoval. Él es secretario de Comunicación Social del Arzobispado de Guatemala. Padre, respecto a la posición de la iglesia ante esta lamentable situación, ¿cuál es el seguimiento que se le dará? Lamentamos mucho la situación de este obispo desterrado, sobre todo de un ciudadano nicaragüense que ha sido despojado de su nacionalidad. El Estado de Guatemala será quien tome el debido proceso para poder acoger a una persona migrante, como es el caso de Monseñor Carlos. Y nosotros como Iglesia Católica Arquidiócesis de Santiago de Guatemala acompañamos a Monseñor espiritualmente desde nuestras oraciones y como bautizados nos unimos a tantos migrantes que diariamente sufren de una situación tan difícil, ser desterrados y ser despojados de su nacionalidad. Lamentamos mucho la situación de nuestro país hermano de Nicaragua y oramos siempre por esta situación. Padre, comprendemos que será entonces el gobierno de Guatemala quien pues decida la acogida que se le dará a este obispo. Respecto a su situación eclesial, ¿él formará parte del clero acá en Guatemala o cuáles serán sus funciones ya pues habiéndose instalado? Cuando ya la situación legal del señor obispo esté ya completamente desarrollada, nosotros tendremos que también orar por él, pero sobre todo ver en qué situación la congregación o la orden de franciscanos, que es a la que corresponde, pueda decir o necesitar el servicio pastoral del obispo. Padre, es una situación complicada, la política en Nicaragua. ¿Cuál es el acompañamiento también espiritual que ustedes le dan, sobre todo a la persecución que existe en ese país en torno a los sacerdotes? Porque no es el primer sacerdote en ese país que es expulsado. Recordemos que son personas y como personas necesitan un acompañamiento no solamente material, sino espiritual. Y esa es la oferta que la iglesia hace a estas personas, el poder acercarlos a Dios y hacerles comprender que a pesar de la situación tan difícil, el Señor no los deja y Él está con ellos. Y también las diferentes organizaciones de la iglesia que actúan en favor de los migrantes les acompañan en todas las situaciones necesarias.
Padre, para finalizar esta entrevista, ¿ustedes tienen conocimiento de si él estaría llegando en las próximas horas o cómo será su llegada a Guatemala? Hasta el momento no sabemos una información específica de esta situación. En cuanto lo sepan, seguramente también la Orden Franciscana ayudará a aclarar estos puntos. Muchísimas gracias, Padre Luis Sandoval, por esta información. Él es secretario de Comunicación Social del Arzobispado de Guatemala, con estos detalles respecto a este destierro que se da al obispo de Jinotega en Nicaragua. Él es Monseñor Carlos Enrique Herrera, quien, pues como ustedes han escuchado, ha sido desterrado de su país, según pues los señalamientos que se tienen o las tintas que se tienen respecto a este panorama que se vive en Nicaragua. En primero cerraron la página de Facebook de esa diócesis, luego lo expulsaron de su propio país, y todo esto porque calificó de sacrilegio al alcalde Leonidas Centeno por irrespetar la Santa Misa, que fue un comentario que él hizo, y por esto se da esta situación. Serán las autoridades de nuestro país que brinden mayores detalles respecto a la acogida que se le dará a este obispo, y por supuesto ya en ese momento la iglesia pues también dará a conocer cuál será el procedimiento en torno a su situación eclesial en el país. Es parte de la información que podemos compartir con ustedes en imágenes de Héctor García. Retorno a los estudios. Escuchaba entonces la postura de la Iglesia Católica después de lo ocurrido con este líder religioso que fue expulsado recientemente de Nicaragua.